Historia de Estación Queréndaro. El 8 de octubre de 1883 se inaugura la vía de Acámbaro a Morelia, corriendo primeramente trenes de carga, pero poco a poco se dieron a conocer los trenes de pasajeros saliendo desde DF hacia Acámbaro, Guanajuato. Posteriormente conectaban hasta Morelia. En 1886 se conecta el siguiente tramo de Morelia a Pátzcuaro, y en 1899 llega el primer tren de pasajeros hasta Uruapan, Michoacán. A partir de 1900 se conectó una vía angosta desde la hacienda de Queréndaro hacia la estación como ruta para embarcar granos hacia las ciudades. Esto generó que Estación de Queréndaro fuera un punto de atracción para migrantes en busca de trabajo. Es así como se cree que Estación empezó a crecer con las primeras familias que se sentaron en esos terrenos aún pertenecientes a la hacienda de Queréndaro. Mismos trabajadores de la hacienda, trabajadores en busca de mejores oportunidades, trabajadores del mismo ferrocarril y pescadores locales. Fue hasta 1910. A partir de ahí continúa el flujo de migrantes pescadores que en tiempos de secas llegaban a Estación a buscar trabajo como empleados de la hacienda o pepenadores de granos que se sentaban en esas tierras temporalmente, hasta que volvían las lluvias llenando nuevamente el lago de Cuitzeo. Mientras la Revolución Mexicana marchaba, esta gente migrante luchaba por sobrevivir día a día, viviendo temporadas en Estación de Queréndaro, manteniéndose del trabajo que generaba el ferrocarril, la carga y descarga de granos que transportaban desde la hacienda de Queréndaro en un trenecito jalado por mulas, en una vía angosta. A finales de 1916 y principios de 1917, que terminó la Revolución Mexicana, se fueron estableciendo las pocas casas de las familias que decidieron quedarse en Estación Queréndaro. A partir de ahí, surgen los primeros registros de Estación Queréndaro. Como pueblo perteneciente a Sinapecuaro, los primeros pobladores de Estación Queréndaro tenían que ir hasta Sinapecuaro o Queréndaro, que era tenencia de Sinapecuaro en ese tiempo. Estos pueblos ya para ese tiempo estaban conectados por caminos de terracería, pero no había transporte público. Las personas viajaban caminando o en burros y caballos. Estos eran los pueblos grandes. Algunas de las personas cruzaban el lago de Cuitzeo en canoa para ir y regresar a sus pueblos de origen. Muchos de ellos se dedicaban a transportar víveres de un lado a otro, como comerciantes, al igual que por tierra los transportistas con mulas y burros llamados arrieros. En temporada de seca seguían cruzando el lago caminando o en burros. Siendo así los pueblos más grandes es donde las primeras personas registraron a sus hijos, que fueron Queréndaro, Sinapecuaro y algunos en Iramuco. Muchas personas no registraban a sus hijos por esa razón, o perdieron sus documentos. El trabajo siguió creciendo con la llegada de más personas. Se generaban más empleos tanto en pesca como en la pizca de granos en las tierras pertenecientes a la hacienda de Queréndaro. Esto trajo gente de todas partes. En el año 1934 el presidente Lázaro Cárdenas llega al poder y es quien, bajo su mandato a finales de su sexenio, hace reparto de tierras a indígenas y campesinos. Esto beneficia a las primeras familias de Estación Queréndaro, que logran hacerse del ejido Estación Queréndaro. En 1942 se creó la iglesia de Estación. En 1948 se hizo la construcción más grande de adobe, ladrillo y teja de barro. En 1952 sale el primer tren desde México hasta Uruapan, pasando por Estación Queréndaro. En los 60 se hizo la iglesia ya como la conocemos, totalmente de concreto. En la misma década muchas familias emigraron a la Ciudad de México. Los trenes fueron el medio de transporte más usado para transportarte a las grandes ciudades. Mucha gente de Estación Queréndaro emigraban a Ciudad de México, otros emigran como braceros a Estados Unidos. En 1970 comienza la pavimentación de la carretera 120 en el tramo Sinapecuaro-Morelia. A partir de esa fecha la gente empezó a ir más a las ciudades. Ya algunas personas contaban con vehículos, había más transporte público. También para ese tiempo ya se contaba con una escuela primaria, ya que en los años anteriores solamente se daban clases que era primero y segundo grado. Muchas personas continuaron emigrando a Estados Unidos. Ya para los años 80 varias personas de Estación Queréndaro empezaron a radicar en Estados Unidos. El pueblo se componía de varias personas que llegaron de distintas comunidades, empezando con Queréndaro Cuitzeo, Guandacareo, Mariano Escobedo,
Huacao, Santana y de varias poblaciones alrededor del lago. Para 1982 sale el tren de Uruapan, Pátzcuaro, a la Ciudad de México. Denominado el tren Purépecha, este tren pasaba a las 23:11 de la noche. Para ese entonces el tren era lo máximo para viajar a la Ciudad de México, tenía vagones de primera clase y de segunda clase. Para ese tiempo también se contaba con varios trenes de pasaje, empezando por la mañana a las 9 llegaba un tren que venían en dirección de Acámbaro hacia Morelia. Este tren viajaba con vagones de pasajeros y vagones de carga, que su destino era Lázaro Cárdenas. Al mediodía 11 de la mañana pasaba un tren con vagones de pasajeros que venía desde Uruapan y su destino final Ciudad de México. Por la tarde a las 4 llegaba un tren con vagones de pasaje proveniente de la Ciudad de México y su destino final Uruapan. 7 de la noche pasaba un tren que venía de Lázaro Cárdenas con vagones de carga y vagones de pasaje, rumbo a Acámbaro, su destino final Laredo. En esa misma década el pueblo ya tenía agua potable y drenajes, también una escuela preescolar y secundaria. En los años 90 comienza un proyecto de vías rápidas llamado Autopista de Occidente, conectando a las dos ciudades más grandes del país, Guadalajara y México, pasando por un costado del lago de Cuitzeo frente a Estación Queréndaro. Sigue creciendo el pueblo y empieza a deteriorarse el tren a modo de desaparecer en los 90, solo quedando trenes de carga, mientras Estación Queréndaro sigue creciendo y la autopista es cada vez más transitada. Al mismo tiempo se empieza a pavimentar el camino de la entrada a estación. Llega el año 2000 y ya casi toda la calle principal está terminada con adoquín y concreto. También se empezaba a ver a lo largo de la calle cómo crecían los árboles que plantaron los alumnos y maestros de la secundaria. Continúa el crecimiento del pueblo construyendo casas a lo largo del camino, uniendo a Estación Queréndaro con Francisco Villa. Posteriormente se construyó un arco de bienvenida en la entrada principal de estación. Para ese tiempo la demanda de espacio llevó al pueblo a festejar las fiestas particulares. En la cancha deportiva respectivamente se empieza a ampliar y acondicionar el Salón Rodríguez, que en los años 70 se construye para diversión. Cada semana se hacían funciones de cine, la gente cargaba su propia silla para ir a ver las películas. En la misma década se construyó la cancha de básquetbol, trayendo al pueblo más diversión. Gracias a la gente que salía a las ciudades, fue como llegó el deporte hasta estación. Continuando con la renovación del salón y la cancha, en la primera década del nuevo siglo la calle principal ya pavimentada y con árboles. Los vecinos empiezan a construir bancas de concreto seguidos de algunos donadores. Se da un terminado a la calle con banquetas y bancas, de modo que la gente empieza a usar la calle como jardín para caminar los fines de semana. Viendo estas necesidades, el pueblo solicitó el apoyo del municipio para hacer una plaza pública y para 2020 se construye la plaza pública o jardín de estación. Gracias a los ejidatarios, autoridades locales y al presidente municipal Alejandro Correa, ya se disfruta de esta plaza pública. Estación Queréndaro, Michoacán. Historia de Estación Queréndaro.